Muy bien amigos, vamos entonces a continuar con el proceso de aprendizaje basado en el libro guía Desarrollo Web Nivel 1. Estamos ya casi que finalizando el tema dominando la programación orientada a objetos con C# y continuamos aquí en el capítulo 4. Ahora ingresaremos al tema de polimorfismo, que es uno de los principios de la programación orientada a objetos. Aquí encontrarás entonces la definición de polimorfismo, algunos ejemplos introductorios, por qué utilizar el polimorfismo y usarlo en nuestras implementaciones, cómo usar polimorfismo en C#, el algoritmo general. Aquí entonces tendrás un ejemplo de cómo se estructura en nuestro código o haciendo uso de este principio de polimorfismo y su utilidad. Y entonces entraremos a realizar un ejemplo introductorio de esta serie Todo en Uno. Se realizan desde cero para personas que están comenzando la programación, tanto futuros DevOps como programadores aficionados, amantes de la programación. Vamos a crear un proyecto entonces para mostrar cómo se configura o estructura el polimorfismo y qué sentido tiene utilizarlo. Entonces vamos a mirar aquí, vamos a crear un proyecto sencillito, intro al polimorfismo. Para esto vamos a hacer una simulación y agregaremos, como lo hicimos en videos anteriores, una clase base para nuestro proyecto, es decir, un proyecto o un archivo independiente. Es la clase base. Vamos a hacerla pública para que sea visible el resto del proyecto. Y en la clase base nosotros vamos a establecer, y voy a dejar una anotación muy útil para que puedas tener la mano, que refuerza este concepto de polimorfismo. Esto forma parte también del soporte teórico del libro guía. Entonces, vamos a crear aquí un método virtual sin implementación. Es decir, no tiene sentencias en su cuerpo. Una palabra reservada de C# virtual, que generalmente es utilizada por el resto de los lenguajes de programación. Y vamos a ponerle método muy bien. Y vamos a crear también, para este caso, un método virtual con implementación. Es decir, que va a contener unas sentencias en la clase base. Y vamos a hacer una implementación. Y también vamos a crear, digamos, una propiedad virtual. Para eso voy a usar una tecla de atajo, un comando o un fragmento que automatiza con la tecla Tab, Prop Tab, para generar entonces las propiedades, y esta va a ser de tipo entero, pero virtual. Es decir, que puedo anularla, ya vamos a mirar ese concepto, colocarle un nombre, propiedad virtual base. Bien. Las palabras reservadas que la convierten en una propiedad accesora a datos privados. Hasta este punto tenemos entonces una propiedad y tenemos dos métodos, uno sin implementación y otro con implementación. Vamos a crear una implementación sencilla para efectos del demo. Digamos que este método va a ser una operación matemática muy sencilla, digamos, operación numérica.
Eso es entonces la tarea que tiene este método virtual en la clase base, que es importante entender. Estamos en la clase base, no estamos todavía heredando, no estamos aplicando herencia, ni tampoco estamos generando la clase virtual, o mejor, derivada de esta clase base. Aquí vamos a dejar una pequeña pausa. Muy bien, esto es simplemente lo que muestra entonces una operación matemática aquí en Program, que viene siendo siempre, como lo hemos hecho en los videos anteriores, la interfaz. Vamos a declarar o implementar rápidamente algo muy sencillo. Vamos a instanciar. Llamamos la clase o el tipo y lo inicializamos. El constructor no tiene parámetros. Para simplificar, hacemos uso del objeto y accedemos entonces al método con implementación. Bien. Vamos método base con implementación y sin implementación. Simplemente lo corremos y él va a mostrar el resultado. Eso es todo lo que hace por el momento este método virtual o esta tarea. Vamos ahora entonces a agregar una clase adicional que va a ser la clase que va a heredar de la base, es decir, vamos a crear una clase derivada. Ya sabes que la clase derivada se hereda de esta manera en C#. Entonces, aquí vamos a utilizar en cualquier momento esta clase derivada para necesitar hacer uso de estos métodos que hemos implementado de tipo virtual. Puede ser el método que no contiene sentencias, como el método que contiene sentencias o que tiene una implementación. Entonces, para eso, vamos a dejar la nota acá. Bueno, muy bien, entonces ahí tenemos esta notación que es importante. Procedemos a declarar nuestro primer método. Es el método public. Y usamos la palabra reservada override. Aquí el constructor nos va a sugerir entonces qué método vamos a anular. Y observa entonces que está entrando a la clase base y vamos a usar el método que está implementado, que es el que nos interesa. Método virtual base con implementación. Él por defecto genera esta línea de código, la podemos omitir si queremos o la podemos dejar. Igualmente, también aquí podríamos hacer la implementación con la palabra reservada override, sobre escritura, de, por ejemplo, la propiedad. Entonces, la propiedad va a ser de tipo pero, propiedad virtual base. Entonces, porque es una propiedad, los métodos, como es un método propiedad accesorio. ¿Verdad que en la clase que vimos de encapsulamiento, esto se trató ampliamente? Este igual también lo podemos dejar así. Aquí podemos comentariar, control K, control C, si deseas comentariarlo o dejarlo así. Y se declaran las palabras reservadas, etc. Aquí en este momento estamos sobreescribiendo el método virtual base. ¿Por qué se llama sobreescritura? ¿Y por qué se declara virtual? Bueno, cuando se declaran virtuales indica que potencialmente si se va a usar este método en una clase derivada, se debe sobreescribir para anular la implementación que se ha realizado en la clase base de dicho método. Es decir, el compilador no me va a exigir que debo ejecutar entonces las sentencias que forman parte de este método. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Que estoy reutilizando el método virtual base con en la clase derivada, método virtual base con, pero con una implementación distinta. Aquí. De la tarea distinta a la clase base. Eso quiere decir que entonces este objeto va a hacer las veces o va a retomar el método de la clase base, en este caso este método, pero va a generar una tarea diferente. Es el mismo método, pero con una tarea diferente. Cuando hacemos eso en programación le llamamos polimorfismo, porque
tiene el mismo nombre, pero tiene una forma, el objeto adquiere una forma o un servicio distinto, particular, que requiere la clase derivada. Este sería una introducción al polimorfismo básico, que vamos a, obviamente, a desarrollar de manera amplia más adelante con el caso de estudio de gestión bancaria. Por el momento acá, lo que vamos a hacer es que vamos a implementar para ver la diferencia del comportamiento de este método y cómo al colocar la palabra reservada override se omite o se anula entonces esta implementación propia del método original en la clase base. Entonces vamos a crear una implementación diferente. Voy a hacer una copia para acelerar el proceso, no hay ningún problema, y le hacemos un ajuste, porque este va a ser completamente distinto. Vamos que este va a hacer la operación en diferentes y adicionalmente va a hacer una operación matemática distinta o de operación. Aquí el método virtual corresponde a la clase derivada. Y aquí podemos cambiarlo. Entonces, cuando ejecutemos y llamemos o instanciemos la clase derivada va a ejecutar este método, si lo llamamos, y va a generar el código que esté implementado aquí y no el código que esté implementado aquí. Es decir, no va a ser llamado este código cuando hagamos uso de ese método por sobreescritura. Entonces, ejecutará las sentencias o la implementación que tiene propia dentro de la clase derivada. Bueno, hasta ahí vamos entonces a verificar que no hayan errores y vamos a ejecutar. Método virtual de la base. Se ejecutó el método virtual de la clase base que suma. Muy bien. Ahora vamos a ejecutar y a llamar los servicios de la clase derivada y vamos a instanciarla. Observa entonces que estoy usando exactamente el mismo método, tiene el mismo nombre, pero está sobrescrito en este caso. Entonces aquí se va a requerir la parte del código o la implementación, pero dentro de la clase derivada, anulando entonces la ejecución del mismo método, pero en la clase base. Ejecutemos. Dice que el método virtual derivado se está ejecutando, está sobreescribiendo el método virtual de la clase base y está ejecutando una tarea completamente distinta, haciendo uso del mismo método. Esto se llama polimorfismo porque es el mismo objeto, el mismo método, pero con una función o una tarea distinta. ¿Cómo podemos aplicar esto entonces para nuestro caso de estudio gestión bancaria? Miremos entonces más a fondo el tema de polimorfismo a continuación.